Buenas noches, doctor. Sí, se escucha y también se ve. Ya. Bueno, el tema que vamos a avanzar el día de hoy es el de la patología de divertículos esofágicos, ¿no? Eh, Como se aprecia en la diapositiva, los divertículos esofágicos se presentan a lo largo del trayecto del esófago, desde el tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior. Y algo característico en cuanto a los divertículos esofágicos, el más frecuente es el que se sitúa en el tercio superior, como vamos a ver más adelante. Y también que una forma de diagnóstico es la utilización de una radiografía contrastada que se denominaría el esofagograma. Bueno, a ver, hablaremos del tema. Eh, Existen muchas clasificaciones en cuanto a esta patología. Acá está lo que hablábamos en cuanto a la localización de los divertículos esofágicos. Tenemos en el tercio superior, en el tercio medio, en el tercio medio y en el tercio inferior. Los divertículos que se localizan, podemos utilizar la clasificación de acuerdo a su localización. Vamos a denominarlos a los que se sitúan en el tercio superior como divertículos faringoesofágicos. Otro nombre que llegaría a tener divertículo de Schenker. Y los divertículos que se encuentran en el tercio medio se denominan divertículos del esófago medio y el tercio inferior divertículos epifrénicos. Eso es de acuerdo a la clasificación tomando en cuenta la localización. Tomando en cuenta el mecanismo de producción, se clasifican en dos, que son los divertículos por pulsión y los divertículos por tracción. Esto lo vamos a ver más adelante igual. De acuerdo a la constitución de la pared, se lo dividen en aquellos divertículos verdaderos y aquellos divertículos falsos. Los divertículos verdaderos son aquellos que presentan una invaginación de la pared que constituye todas las capas de la pared esofágica. En el caso de los divertículos falsos, solo hay herniación de la parte de la mucosa y de la submucosa. De acuerdo a su origen, pueden ser congénitos por una malformación durante el desarrollo del esófago o adquiridos que se desarrollen durante el recorrido de la vida, ¿no? Algo hablando de los divertículos de acuerdo al mecanismo de producción. Pulsión se debe a aquellos divertículos que presentan una saculación, como se aprecia acá en la imagen. Existe una saculación y esta saculación se produce por una herniación de la parte, en una zona debilitada, se va a herniar la parte de la mucosa y de la submucosa. Esto se debe de acuerdo a varias teorías que existen en cuanto a la fisiopatología, pero sin embargo la más aceptada es que existe un aumento de presión intraluminal dentro del esófago, lo cual va a producir la herniación hacia la pared, ¿no? Esos son los divertículos por pulsión. En el caso de los divertículos por tracción, acá en la imagen vemos, tienen esa imagen triangular. Esto se debe por procesos inflamatorios o procesos respiratorios cicatrizales. Puede ser pacientes que tengan problemas infecciosos del mediastino, pacientes que tengan problemas infecciosos eh,
por una patología respiratoria, pueden ser lo más aceptado las neumonías, lo cual va a condicionar que la pared del esófago sea traccionada, ¿no? O sea, en este tipo de divertículos por producción, no existe una zona débil de la pared. Lo que se produce es que al existir un proceso inflamatorio cicatrizal, la pared del esófago es traccionada hacia el exterior, ¿no? Sin embargo, tiene esta característica de forma triangular. Generalmente estos divertículos son asintomáticos. ¿Por qué son asintomáticos? Como ustedes ven en la imagen, al tener esa característica de forma triangular, no permite el secuestro de líquidos, de bolo alimenticio, de residuos alimenticios. En el caso, cuando hay una saculación, como se ve en la diapositiva, va a condicionar que el alimento sea secuestrado dentro de esta saculación y exista serios síntomas, ¿no? Entonces, generalmente los divertículos por tracción son asintomáticos y eso quiero que esté bien claro. Acá tenemos lo que habíamos hablado, las características de los divertículos de acuerdo al mecanismo de producción, que son los divertículos por pulsión y los divertículos por tracción. Se considera que los divertículos por pulsión son divertículos falsos. Esto tiene que estar bien claro. Falsos, ¿por qué? Porque generalmente estos divertículos por pulsión solo tiene la herniación de la parte de la mucosa y submucosa. Por eso se considera son falsos, ocasionadas por una presión intraluminal incrementada que conduce a la herniación de la mucosa y submucosa a través de un área focalizada de la pared muscular esofágica. Bueno, en el caso de los divertículos por tracción, también denominados divertículos medio esofágicos, porque generalmente estos divertículos se localizan en el tercio medio del esófago, son causados por tracciones de lesiones inflamatorias, mediastínicas o secundariamente por trastornos de la motilidad esofágica, ¿no? Esas son las características de los divertículos por tracción. Tenemos acá, ya vamos a hablar de los divertículos específicos en relación a la localización del esófago y también de acuerdo al porcentaje de presentación. El divertículo más conocido y que se presenta con mayor frecuencia es el divertículo faringoesofágico, así se denomina, faringoesofágico, o denominado también divertículo de Senker. Este divertículo de Senke tiene una cierta característica. Si esta característica no cumple estos requisitos, no se denomina divertículo de Senker. ¿Cuáles son las características de este divertículo de Senker? Se denomina faringoesofágico. Este divertículo se considera que es falso. Este divertículo es por pulsión y este divertículo es adquirido. Entonces, esta es una característica muy importante cuando hablamos del divertículo de Senker. Es faringoesofágico, falso por pulsión y adquirido. Y como se ve en la imagen de la diapositiva, tenemos una visión lateral. Generalmente la localización de este divertículo es hacia el lado izquierdo, por las características anatómicas de las estructuras que presenta el cuello, ¿no? Tiene una dirección lateral en el lado izquierdo. Ven una saculación. Este divertículo, vamos a ver, puede tener un tamaño de 2 centímetros, de 2 a 5 centímetros o más de 5 centímetros, ¿no? Este, este divertículo generalmente se presenta en una zona débil
de las dos que hay a nivel de la faringe, ¿no? Y el diagnóstico se realiza mediante un examen radiográfico que es el esofagograma. Como se ve aquí en la diapositiva, es pequeña, pero ahí se ve la herniación. ¿Qué características más tiene este divertículo? Se, se considera que del total de los divertículos esofágicos, este divertículo tiene el porcentaje de presentación del 70% y el restante 30% del esófago medio y el epifrénico. Generalmente es más frecuente en el sexo masculino, con una relación de 4 a 1 en relación a las mujeres. Va presentándose arriba de los 50 años, conforme va aumentando la edad es mucho más frecuente. La prevalencia de esta enfermedad en relación a otras patologías, el porcentaje de presentación es muy bajo. Como se menciona acá, puede presentarse entre 0.01% o 0.11%. O sea, es muy raro que, que lleguen a ver esta patología, pero sin embargo hay que tener conocimiento. Yo en el transcurso de mi profesión, yo hasta el momento en estos 12 años, solo he tenido la oportunidad de ver 2 pacientes en estos 12 años de trayectoria profesional, ¿no? O sea, es una enfermedad rara. ¿Cuál es la fisiopatología en cuanto a esta enfermedad? Existen varias teorías. Se considera que existe un espasmo del cricofaringio, o sea, que existe un aumento, falta de relajación del músculo cricofaringio, lo cual va a condicionar aumento de presión a nivel de la faringe, con la producción de una herniación en una zona débil, que es el triángulo de Killian. También se menciona otra teoría que puede deberse a una enfermedad, que sería la enfermedad del reflujo gastroesofágico. También se considera que puede deberse a trastornos neuromusculares. También se habla sobre la enfermedad de Chagas, que sería una acalasia. Y esta acalasia, como hay destrucción nerviosa de los plexos, entonces lo que igual se considera que sería una teoría en cuanto a esta producción. También otra teoría que exista una disminución en cuanto a la luz del esfínter esofágico inferior, lo cual va a condicionar aumento de presión a nivel de la faringe, ¿no? Pero sin embargo, lo más aceptado es la falta de relajación del músculo cricofaringio, como vemos acá en la diapositiva, tenemos acá el músculo cricofaringio, eh, lo cual va a condicionar aumento de la presión a nivel de la faringe, y este aumento de la presión va a condicionar que haya una herniación en una zona débil. Y esta herniación está compuesta por la mucosa y su mucosa, ¿no? Acá tenemos un triángulo, ahorita está en una imagen lateral. A ver, acá tenemos una visión posterior. Entonces se considera que existe 2 zonas débiles a nivel de la faringe, ¿no? Tenemos un triángulo de base inferior y las 2 ramas oblicuas en el lado derecho y en el lado izquierdo. ¿Cómo está compuesto este triángulo de Killian, que se considera que es una zona débil? En la base está constituida por el músculo cricofaringio y luego las ramas oblicuas laterales por el músculo constrictor inferior de la faringe. Y este triángulo se considera que es una zona débil de la faringe, que al existir un aumento de presión va a condicionar que exista una herniación por esta zona, ¿no? Porque esta zona solo está revestida de mucosa y submucosa y no por plano muscular. También se considera otra zona débil, que es un triángulo, y se denomina el triángulo de Leimer, que tiene una base superior y las 2 zonas oblicuas hacia inferior, ¿no?
La base está constituida por el músculo cricofaringio y hacia inferior las ramas oblicuas de este triángulo están constituidas por las fibras esofágicas longitudinales. De igual forma, este triángulo solo tiene la presencia de mucosa y submucosa, ¿no? Entonces se considera que por este triángulo también se puede producir esta patología, ¿no? Una herniación, ¿no? Pero sin embargo, el triángulo más frecuente por donde se hernia y hay presencia de este divertículo es el triángulo de Quilla, ¿no? Pero para tener conocimiento tienen que saber eso. Existen dos zonas de debilidad. ¿Cuál es el cuadro clínico de esta enfermedad? Los síntomas más frecuentes son la disfagia, en la mayor parte de los pacientes, 80-90%. O sea, ¿qué quiere decir? Que existe la dificultad de, de deglución y también existe la presencia de sonidos durante la alimentación, o sea, regurgitaciones inmediatas o tardías en el 75%. Y esto se debe por la característica que va a presentar este divertículo, o sea, estos divertículos tienen esta saculación, lo cual va a permitir el secuestro de contenido alimenticio, lo cual va a condicionar la disfagia y las regurgitaciones. Ese es el aspecto más importante en cuanto para justificar la sintomatología. También algunos pacientes van a presentar halitosis, que es el mal aliento, las degluciones ruidosas. En algunos casos, como está compuesto solo por mucosa y submucosa, puede producirse una perforación, puede producirse hemorragias, puede tener el paciente cealorrea, el paciente puede tener dolor retroesternal, mucho depende del tamaño del divertículo, si es un divertículo más de 5 centímetros, puede inclusive al examen físico apreciarse una tumuración en el cuello, ¿no? Pero sin embargo, la sintomatología más frecuente es la disfagia. ¿Qué es la disfagia? Es la dificultad en cuanto a la deglución, o sea, la dificultad en cuanto a hacer pasar los alimentos, ¿no? Pero de igual forma, también tenemos otros síntomas que son extra digestivos o extra esofágicos. El paciente puede tener tos porque existe una broncoaspiración, eh, puede, puede presentar sensación de obstrucción, puede tener pérdida de bosque porque estos pacientes tienen miedo a la alimentación, pueden tener infecciones pulmonares crónicas por las broncoaspiraciones, microbroncoaspiraciones que va a tener, puede tener alteración en cuanto al tono de la voz como disfonía, puede tener dificultad a la respiración. Sin embargo, la complicación más frecuente por estas broncoaspiraciones repetidas sea neumonía por aspiración. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Por dos exámenes, un examen radiográfico y un examen endoscópico. En el examen radiográfico es un examen radiográfico contrastado que se denomina el esofagograma. Entonces, lo que nos permite ver, como vemos en la imagen, tenemos la parte blanca que es el contraste, lo que pinta todo el trayecto del esófago, pero sin embargo en esta saculación existe un secuestro. Entonces va a haber la presencia de un nivel hidroaéreo, ¿no? Entonces vemos la saculación con el secuestro del contraste, ¿no? Y la endoscopía, vamos a ver imágenes más adelante, nos va a permitir ver igual esta saculación en directo. ¿Cuál es el tratamiento? Existe un tratamiento, bueno, el tratamiento es inespecífico, pero se considera que puede ser no farmacológico mediante la dieta, indicar al paciente que en lo posible se alimente con alimentos los cuales no tengan mucho residuo, suave en semillas y nueces, lo cual condicione a que no se acumulen estos alimentos en esta saculación porque no se van a digerir, ¿no? También se menciona, como habíamos hablado, que puede ser una causa de esta enfermedad,
la enfermedad desde flujo gastroesofágico. Claro, este tratamiento es inespecífico, pero puede utilizar antibióticos y más que todo cuando hay complicaciones como neumonía, puede utilizarse antagonistas H2 como la famotidina, la azimuthidina, puede utilizarse los bloqueadores de la bomba de protones como el omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, todos los derivados del omeprazol, ¿no? En cuanto al tratamiento quirúrgico, mucho depende del tamaño del divertículo. Cuando el divertículo es menos de 2 centímetros, lo que se realiza solo es la sección del músculo cricofaringio. Tenemos acá la imagen, como señalo, es suficiente la sección del músculo cricofaringio, ¿no? Claro, en la imagen se ve un divertículo de tamaño considerable. Esto podría ser un divertículo de 5 centímetros, ¿no? Pero cuando son divertículos pequeños, es menos del 50% de lo que se aprecia acá en la imagen. Con solo la sección del músculo cricofaringio es suficiente como tratamiento, lo que va a permitir que no se acumule alimentos dentro de esta circulación. En cambio, cuando son divertículos de mayor tamaño, de 2 a 4 centímetros, hay que hacer la diverticulopexia, o sea, fijar el divertículo hacia la parte superior y hacer una miotomía, sección del músculo cricofaringio. Acá tenemos una imagen, en la segunda fotografía, donde acá con pinzas, si logran ver, se ha hecho la disección del divertículo y el divertículo se está fijando en la parte superior para impedir que se acumule alimentos dentro de esta circulación y también se está haciendo la sección del músculo cricofaringio. En el caso de divertículos de más de 5 centímetros, lo que se realiza va a ser la sección completa del todo el divertículo, o sea, una diverticulectomía, más o que se acompañe con la sección del músculo cricofaringio, ¿no? Esas son las tres alternativas en cuanto a tratamiento quirúrgico, o sea, tratamiento convencional. Pero sin embargo, hoy en día ha avanzado tanto el manejo que hoy en día el tratamiento es netamente endoscópico. O sea, por vía endoscópica se localiza la circulación y se realiza la sección del músculo cricofaringio. Y es suficiente como tratamiento, ¿no? Es muy raro ver divertículos de gran tamaño, generalmente son divertículos pequeños. Por eso el tratamiento endoscópico es menos agresivo, es más efectivo, menos cruento y el paciente retorna rápidamente a su actividad cotidiana. En cuanto al tratamiento quirúrgico, sin embargo, hay que conocerlo, es muy complejo por las estructuras que llega a presentar alrededor. Por ejemplo, para acceder a este divertículo esofágico, solo se accede por el lado izquierdo del paciente, a nivel del cuello. Tiene que abordarse, hacerse una incisión en la parte del músculo esternocleidomastoideo, como vemos en la imagen. Realizamos la sección vertical y hay que cortar el músculo platisma, hay que seccionar los músculos que están alrededor de la tiroides, desplazar la tiroides a un lado, también tenemos los vasos yugulares, también tenemos la carótida, o sea, es una zona compleja por las estructuras que llega a presentar. Se localiza el divertículo, entonces lo que se hace mediante maniobras de disección suave, porque en este lugar está presente el nervio laringio recurrente, que hay que evitar la sección. Y se hace la resección, se está haciendo acá la sección del músculo cricofaringio y en el caso de divertículos de más de 5 centímetros, hay que hacer la diverticulectomía, como se hace con una sutura mecánica, y tenemos aquí las grapas y se hace la miotomía del músculo cricofaringio, ¿no? O sea, acá, viendo el esquema de las imágenes, parecería sencillo, pero es una zona bien compleja por las estructuras, y las estructuras son pequeñas. Aquí lo estamos se magnifica con las imágenes de los libros, ¿no? Acá tenemos una imagen de un libro donde se visualiza una imagen real
donde tenemos aquí el divertículo, tenemos acá los vasos yugulares, la carótida, la tiroides, y acá tenemos el divertículo que se está traccionando, debe ser traccionado con pinzas atraumáticas, porque no se olviden que solo está revestido de mucosa y submucosa, porque en la manipulación puede haber el riesgo de perforación. Luego vamos a hablar de los otros divertículos. Tenemos aquí los divertículos de la zona media. ¿Cuáles son las características de estos divertículos medioesofágicos? Son divertículos verdaderos, como habíamos visto en la imagen, ubicados en el tercio medio. Estos divertículos pueden ser por dos mecanismos de producción, pueden ser por pulsión o por tracción, ¿no? Pero generalmente son divertículos verdaderos, como habíamos hablado en esta imagen, ¿no? Es la característica, pero puede ser por pulsión o puede ser por tracción y son divertículos verdaderos. Afecta a ambos sexos, se presenta arriba de los 50 años y va incrementándose. En cuanto a la fisiopatología, se considera que los de por pulsión no son específicos. Puede existir alteraciones como espasmo esofágico difuso, puede existir hiperperistalsis, puede haber un aumento de falta de relajación del esfínter esofágico inferior. ¿Mm? Puede haber producido también por acalasia. ¿Cuál es el cuadro clínico que va a presentar el paciente? Ya habíamos hablado que los de tracción no tienen síntomas, o sea, por la característica de que llega a presentar, o sea, no almacena residuos alimenticios. En cambio, los de pulsión sí presentan síntomas y va a haber disfagia, va a haber regurgitación, la presencia de dolor torácico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Por un examen radiográfico contrastado. Entonces, acá vemos, cuando es por tracción, como se ve acá en la imagen, tiene un aspecto triangular, ¿no? En cambio, cuando es por pulsión, tiene el aspecto de una saculación. Es la característica para diferenciar estos dos tipos de etiología. También se puede hacer el diagnóstico por endoscopía. Vemos acá la saculación mediante la radiografía y por la endoscopía vemos la saculación considerable y lo que se logra apreciar es el residuo alimenticio que es secuestrado, ¿no? Y al que produce síntomas, ¿no? Pero ¿para qué también nos sirve la realización de endoscopía? La endoscopía nos va a permitir excluir malignidad, porque a lo largo puede convertirse en un proceso neoplásico, ¿no? O sea, nos va a permitir descartar que sea maligno. Nos va a permitir que si hay o no hay compromiso de esofagitis, si hay o no hay presencia de hemorragias, ¿no? Entonces la endoscopía nos permite ver eso. También se puede realizar para el diagnóstico la realización de una tomografía, pero la tomografía también, aparte de hacer el diagnóstico, nos permite descartar que haya malignidad, al igual que la endoscopía. Permite estudiar las relaciones con el árbol bronquial, permite apreciar si hay adenopatías que justifiquen la producción de este divertículo, ¿no? Como tratamiento, si son asintomáticos, generalmente es una vigilancia periódica porque no tienen síntomas. Si el paciente tiene síntomas, hay que ver que evaluar qué tamaño es el divertículo, ¿no? De acuerdo al tamaño se va a hacer el tratamiento. Puede ser una diverticulotomía acompañado de una miotomía, ¿no? Luego tenemos a los divertículos del tercio inferior, que son los epifrénicos. ¿Cuáles son las características? Que está localizado en el tercio inferior, en los últimos 10 centímetros, predomina en la parte derecha, es una característica de este divertículo. Habíamos hablado del divertículo
de Senker, que es en el lado izquierdo, ¿verdad? También en cuanto a la epidemiología, es muy poco frecuente, 5 veces menos frecuente que el divertículo de Senker. Tiene predominancia en el hombre, una relación 2 a 1, se presenta arriba de los 50 años, 60, 70 años, conforme vaya aumentando la edad del paciente. En cuanto a la fisiopatología, se considera que existe por el mecanismo de pulsión, aumento de la presión intraluminal, puede haber alteraciones en cuanto a la motilidad del esófago, se considera una etiología también la calasia, que hay una peristalsis o que existe un aumento de o falta desde la gestión del esfínter esofágico inferior. En cuanto al cuadro clínico, generalmente en el 60% de los casos es asintomático. Si el divertículo es considerable, puede acompañarse de disfagia, como habíamos hablado, puede acompañarse de regurgitaciones, dolor torácico, presencia de tos, pirosis, presencia de halitosis, dificultad respiratoria, presencia de sangrados, presencia inclusive en algunos casos de arritmias cardíacas, ¿no? El diagnóstico se hace mediante un esofagograma donde se evalúa el tamaño del divertículo, las características de la pared. ¿Mm? También se puede hacer una endoscopía, también se puede hacer una tomografía para evaluar el tamaño y las relaciones con estructuras vecinas, descartar malignidad. También se puede hacer la realización de otros exámenes menos frecuentes, como la manometría esofágica en el caso de acalasia, ¿m? Las alteraciones motoras que existe en el esófago, puede realizarse la pHimetría en el caso de sospechar una enfermedad de reflujo gastroesofágico, que puede ser la patología que presenta el paciente, ¿no? Y el tratamiento mucho depende del tamaño del divertículo. Puede llegarse a realizar una diverticulectomía más una miotomía, una diverticulotomía más una miotomía larga, si el divertículo es grande en cuanto a su tamaño, ¿no? Bueno, eso relacionado a este tema que es los divertículos esofágicos. No sé si tienen alguna pregunta o duda. Bueno, si no hay ninguna pregunta o duda, estaríamos concluyendo la clase teórica del día de mañana. Quedaría pendiente una clase teórica. Eso voy a coordinar con su compañera Delia para el día de mañana. Bueno, bueno, que tengan buenas noches y un buen resto del día que queda todavía. Hasta